En un pequeño pueblo de la comarca de La Vera, en Cáceres, Carmen llevaba años acostumbrada a su tranquila vida. Después de la muerte de su marido, se quedó sola con su hijo Álvaro, y lo único que tenía era el modesto piso familiar en un edificio antiguo del centro, las cálidas tardes de verano y la rutina diaria de cuidar de su hijo. Entonces, Álvaro tenía apenas 12 años, ahora contaba ya con 23, el tiempo había volado, y su vida parecía seguir igual. Carmen le preparaba el desayuno, Álvaro se apresuraba para llegar a la universidad, y por las noches cenaban juntos mientras comentaban alguna serie de moda. Pero algo había cambiado. No en ellos, ni en lo evidente, sino en el aire que los envolvía. Desde hacía meses, Carmen notaba la mirada de Álvaro, larga, profunda, con un interés extraño, casi inquisitivo. Podría haberse engañado, pero aquella tarde en el balcón, cuando le llevó una taza de té, él la miró como si la viera por primera vez. Carmen llevaba un vestido ligero de lino azul marino, con un cuello alto y mangas largas que abrazaban sus caderas de forma sutil. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en un moño desordenado, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Sus labios tenían un leve brillo caramelo, y aunque no vestían nada provocativo, sentía que la mirada de su hijo recorría cada centímetro de su cuerpo como si fuera una desconocida. «Gracias, mamá», susurró Álvaro con una sonrisa tímida. Tomando la taza sin apartar sus ojos, ella se sentó a su lado, un poco más cerca de lo habitual. El silencio que se instaló fue más pesado que el calor de la tarde. Álvaro desvió la mirada, pero no de inmediato. En el aire parecía vibrar una tensión invisible, una electricidad que Carmen sentía en la piel, ese hormigueo que calienta el pecho y confunde la razón. Esa noche, Carmen se puso una bata fina de seda con estampado floral, sin nada debajo. No sabía por qué, simplemente quería sentirse mujer, no solo madre. Álvaro estaba en la cocina, distraído en el móvil. Cuando ella entró, su mirada se detuvo un instante más de lo normal. «¿Qué tal el día?», preguntó Carmen. «Bien», respondió él, sin mirarla. «¿Y tú?». Sus ojos pasaron por el cuello alto de su bata, por la curva de su clavícula, por el suave contorno de sus caderas que el tejido insinuaba. Carmen notó que no le había escapado. Sonrió con suavidad, como siempre, dijo. «Pero hace mucho calor, dan ganas de quitarse todo». Álvaro sonrió con una mezcla de nerviosismo e ironía. Puso la taza en el fregadero y quiso marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Mamá», ella lo miró con calma, sin fingimientos. Él quiso decir algo, pero se quedó en silencio y se fue a su habitación. Carmen se quedó en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué estaba pasando? No podía estar segura, pero algo había cambiado para ambos. Al día siguiente, Carmen eligió un vestido que hacía tiempo que no se ponía, azul con lunares blancos, de cuello alto y cinturilla ceñida. Preparó para Álvaro su plato favorito, patatas con setas, y lo llamó para la comida. Él llegó a la cocina con sueño, despeinado, solo en pantalones cortos. Se sentó, bostezó y la miró fijo. «Estás guapa, mamá», lo dijo tan bajo que parecía asustado de sus propias palabras. Carmen sintió un calor subir a sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Gracias, Álvaro», susurró. Desde aquel día comenzó un juego silencioso, insoportable y prohibido. Las miradas se alargaban, los gestos se volvían más lentos, las manos se rozaban al pasar la sal, y él sostenía el contacto un instante más. Carmen lo permitía, no por pasión, sino por algo más profundo, casi maternal. Parecía entender que Álvaro no acababa de comprender lo que deseaba. Un día, después de la ducha, Carmen salió con una camisa larga, desabotonada sobre la piel desnuda, y se cruzó con Álvaro en el pasillo. Ambos quedaron paralizados. La mirada de Álvaro bajó y subió, y sabían que ya era imposible fingir. «Mamá, TS», empezó él, pero ella le puso un dedo en los labios y pasó de largo. ¿Provocación? ¿Protección? ¿Un error? Carmen no sabía, solo que aquel verano en La Vera sería el más extraño de sus vidas. El silencio entre madre e hijo se volvió una frontera invisible, más frágil que el cristal, pero impenetrable. Carmen intentaba mantener la normalidad, pero su corazón temblaba al verlo entrar en la habitación, alto, bronceado, con el pelo despeinado y ese olor a gel que siempre recordaba a sus días jóvenes. Una tarde, vestida con un vestido de lino blanco hasta la rodilla,
sandalias de tiras finas y pendientes de madera, Carmen encontró a Álvaro en el balcón, fumando a escondidas. No dijo nada, solo se acercó y se quedó a su lado. «Ese vestido te queda bien», dijo él sin mirarla. Carmen sintió un escalofrío. Su voz era extrañamente grave, un poco ronca. «Gracias», respondió, cubriéndose el escote con la mano. Él apagó el cigarrillo, la miró de reojo y se fue. Ella se quedó sola, pensando en lo rápido que las palabras simples pueden arder cuando encierran otro significado. Por la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano, con una camisola blanca, ligera y casi transparente. Fue a la cocina, olvidando que Álvaro estudiaba online ese día. Él estaba con los auriculares puestos, tomando café. Al levantar la mirada, ella se quedó paralizada. Su mirada recorrió lentamente su cuerpo, de abajo arriba, sin crudeza, casi con ternura. «Perdona», murmuró Carmen y regresó a la habitación. Escuchó su suspiro. Lo conocía bien. Días después, viajaron a casa de la tía Elena en un pueblo cercano. Allí todo parecía sencillo, naturaleza, un río, una barbacoa. Pero incluso entre el verdor y el silencio, Carmen sentía la mirada de Álvaro. Se puso un vestido de tirantes con la espalda al aire, como en su juventud, y dejó el cabello suelto. Él la miraba en silencio, largo rato, sin decir nada, solo con esa mirada que lo decía todo. Aquel verano estaba a punto de romper sus vidas. Aquella noche, cuando ya todos dormían, Carmen salió al jardín descalza, vistiendo una camiseta larga que le llegaba hasta las rodillas. El aire olía a hierba seca y a tierra fresca. Álvaro estaba apoyado en la verja, con los brazos cruzados, mirando al horizonte. «¿No puedes dormir?», preguntó ella con voz suave. Él asintió sin decir nada. Se quedaron en silencio, hombro con hombro, sintiendo el aliento del otro en la oscuridad. La brisa levantaba el borde de su camiseta, y de repente Carmen se dio cuenta de que no llevaban nada más. «Mamá», empezó Álvaro, pero no terminó la frase. Se volvió hacia él, y sus miradas se encontraron. Por un instante que pareció eterno, supieron que estaban al borde de algo prohibido, de un precipicio invisible que ninguno quería cruzar. «Vete a dormir, Álvaro», susurró ella apartando la mirada. «Mañana hará calor». Él no respondió, solo sostuvo su mano un momento más antes de soltarla. Carmen se giró y entró en la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que nada sería igual. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Apenas hablaban, pero el peso de sus miradas llenaba cada rincón del piso. Álvaro pasaba más tiempo en su habitación, pero cuando entraba en la sala, se sentaba tan cerca de Carmen que casi se rozaban las rodillas. Ella lo permitía, aunque se odiaba por ello. En un domingo abrasador, Carmen caminaba por la casa con un albornoz corto de algodón, el pelo recogido en un moño improvisado por el calor. No llevaba ropa interior, no porque quisiera seducir, sino porque era insoportable el calor. Se inclinó para sacar la ropa de la lavadora cuando Álvaro entró en el baño sin darse cuenta. Se quedaron paralizados. «No sabía que estabas aquí», dijo él sin apartar la mirada. Ella se incorporó, ajustando el albornoz sobre su cuerpo. «No pasa nada, solo hace mucho calor», contestó con naturalidad, aunque el corazón le daba un vuelco. Estuvieron cara a cara, demasiado cerca, demasiado tiempo. Álvaro recorrió con la vista su cuello, su cabello, sus labios, pero no dijo nada. Solo respiraban acelerados, conscientes de la tensión que crecía entre ellos. Finalmente, él salió y ella apoyó la espalda en la lavadora, cerrando los ojos, sintiendo que algo dentro de ella ardía sin control. No sabía cómo terminaría aquello, pero intuía que pronto algo iba a romperse o cambiar para siempre. Una barrera invisible surgió entre ellos, no de odio, sino como un cristal frágil que les dejaba verse, pero no tocarse. Carmen empezó a evitar sus miradas, se puso batas más cerradas, recogió el pelo en moños estrictos y volvió a usar ropa interior, no por coquetería, sino para recordarse a sí misma cuál era su papel: madre, solo madre. Álvaro, por su parte, cerraba la puerta de su habitación con llave y pasaba horas frente al ordenador, pero ella sabía que salía cada vez que oía sus pasos en la casa, que sus ojos se posaban furtivos sobre sus manos cuando ella cortaba el pan o cuando se secaba el pelo. No era un juego, era una vida sin instrucciones, una línea que ambos cruzaban sin saber hacia dónde les llevaría. Una noche, cansada de esa atmósfera, Carmen fingió que iba a una fiesta de cumpleaños de una amiga y se fue al centro de Plasencia.
Llevaba un vestido ajustado de estilo retro en tonos claros, con una broche de perlas en el pecho y unos zapatos nude que le hacían sentir elegante. Su maquillaje era suave, con un toque de brillo en los labios y un perfume de vainilla y bergamota. Quería sentirse deseada, admirada por otros hombres, no solo por su hijo, pero la noche fue un desastre. Ninguna mirada consiguió tocar esa cuerda sensible que se tensaba en su pecho cuando veía a Álvaro. De vuelta en casa, se quitó los zapatos en la entrada y, sin encender la luz, fue a la cocina por un vaso de agua. Allí estaba él, en la penumbra, iluminado solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. ¿No duermes?, preguntó ella. Te estaba esperando, dijo él con suavidad. No había reproches ni celos, solo cansancio y una calidez inesperada. Carmen bebió agua mientras se la observaba, y entonces Álvaro dijo en voz baja: «Eres demasiado guapa para este pueblo». Ella se giró y sus ojos se encontraron. «Es solo un vestido y un poco de maquillaje», intentó restar importancia. «No, eres tú», respondió él con voz ronca. El aire entre ellos se volvió denso, como antes de una tormenta. «¿Tú también lo sientes, mamá?», preguntó él, acercándose sin tocarla. Ella quiso negar, reírse o darle un golpe en la mejilla, pero sus labios se quedaron sellados. Él rozó su hombro con dedos temblorosos, bajó lentamente por la tela de su vestido y ella contuvo la respiración. Un solo paso podía derribarlo todo, pero fue ella quien dio el paso. «Vete a dormir, Álvaro», murmuró. «Mañana tienes clase». Él no se movió, la miró fijamente, y por primera vez, Carmen le tocó la mejilla con la palma de la mano, cálida y suave, y la retiró. Se fue primero, pero desde ese momento, las paredes de la casa comenzaron a respirar diferente. Durante el desayuno, sus miradas se cruzaban como rayos invisibles, profundos y fugaces. En el baño, las toallas de él y de ella colgaban juntas, aún húmedas y perfumadas con champú. En el sofá, se sentaban cada vez más cerca, como si fuera un accidente, con la televisión encendida pero sin escucharla. Álvaro la miraba mientras ella se ponía las medias, como si fuera la visión de un sueño inalcanzable. Cada gesto, cada aroma, cada susurro se había vuelto símbolo y desafío. Y una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y la calle estaba sumida en sombra, Carmen no pudo más. Soñó con un pasillo interminable donde llevaba de la mano a Álvaro. Se despertó sudando y bajó a la cocina. Allí estaba él, en camiseta y pantalones de punto, con los ojos rojos de no dormir. «Yo tampoco puedo», dijo él, levantando la mirada. Carmen se acercó, y antes de que pudiera hablar, Álvaro tomó su mano y la apoyó en su mejilla. Fue un gesto demasiado tierno para ser casual. Se quedaron en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Carmen no retiró la mano. «Ya está», susurró. «Eso es suficiente». Él asintió y la soltó lentamente. Permanecieron un momento más, entre el miedo y el deseo, antes de retirarse a sus habitaciones separadas. Pero ahora Carmen sabía que las barreras habían desaparecido. Durante casi una semana, el silencio fue absoluto. No había peleas, solo un acuerdo tácito de lo ocurrido. Sabían que lo que pasó no fue solo físico, sino un quiebre del alma, un punto de no retorno. Carmen madrugaba para evitarlo, salía cuando él estaba en casa, pero las noches se volvían insoportables. Se sentaban juntos a ver películas antiguas, respiraban al unísono, y cada mirada duraba demasiado. Sabía que Álvaro no buscaba a nadie más, que ella era su mundo, y eso la aterraba. Un día, mientras limpiaba su cuarto, encontró una libreta que él había dejado en el escritorio. No quería, pero no pudo resistir a abrirla. Había garabatos, ideas, versos. Hablaba de un vestido color crema con aroma a jazmín, de una mujer que entraba en la habitación y todo se detenía. Luego describía el cuerpo, los gestos, pero jamás usaba su nombre. Carmen se sentó en la cama, mirando al suelo. Él escribía sobre ella. Ya no cabía duda. Aquella noche, se puso el vestido que él alguna vez llamó crema, sin tirantes, ajustado y suave al tacto. El maquillaje era sutil, el pelo suelto. Quiso demostrar que todavía tenía el control, para él, para ella, para Dios. Cuando entró en la cocina, Álvaro levantó la vista y exhaló profundamente. «¿Qué pasa, guapa?», dijo con una sonrisa. Ella se dio la vuelta lentamente, sintiendo un temblor en las piernas. «¿Has leído mi libreta?», preguntó él de pronto. «No», mintió. Fue demasiado rápido. Se levantó,
se acercó y se paró junto a ella. Carmen sentía el calor de su cuerpo, el aroma a champú y café, una mezcla de pasado y presente. Quisiera que la leyeras, dijo Álvaro. Ella apartó la mirada. Él deslizó la mano desde el codo hasta la muñeca, con delicadeza. No la detuvo. ¿Por qué no huyes? Preguntó. Porque no puedo más, respondió Carmen. Él tomó su mano y la besó. Carmen contuvo la respiración. Todo dentro de ella gritaba no, pero era demasiado tarde, no se besaron. Solo se quedaron allí, él con su mano, ella con su mirada. En ese instante había dolor, amor, culpa y algo ancestral, más fuerte que todos los tabúes. Esa noche Carmen no durmió. Se sentó en la cocina en bata y calcetines de lana, vulnerable y femenina por primera vez en mucho tiempo. Álvaro llegó, se sentó frente a ella y rompió el silencio. ¿Quieres que me vaya? Preguntó. Si crees que es lo mejor, contestó ella. No, dijo él. Si me voy, me sentiré peor. Se levantó, rodeó la mesa y acarició su rostro. Con el pulgar le dibujó la mejilla, un gesto de amor puro. Carmen apoyó la cabeza en su mano con los ojos cerrados. No avanzaron más, pero en ese espacio entre pasado y futuro, algo cambió para siempre. Al día siguiente, Carmen se fue a visitar a una amiga en Plasencia durante 2 días para aclarar la mente. Pero sus pensamientos solo se enredaron más. Creía que había tocado fondo, pero era solo el comienzo. Al volver, se sintió una extraña en su propia casa. Álvaro la recibió con una sonrisa contenida, tomó su bolso y lo dejó en la entrada sin decir una palabra más. ¿Qué tal el viaje? Preguntó ella. Bien, respondió él. La casa estaba intacta, incluso las toallas colgaban como siempre, pero el aire era diferente, ligero, como si todo lo que se había acumulado entre ellos se hubiera evaporado por la ventana abierta. Esa noche, Carmen se vistió con ropa cómoda, una falda larga, un jersey suave y el pelo en una coleta. Sin perfume ni intenciones, solo cansancio. Se sentó junto a la ventana y miró el patio, donde el arenero llevaba mucho tiempo sin ser usado. Detrás de ella, se oyeron pasos. Álvaro apareció con una taza de café. ¿Quieres soluble? Le preguntó en voz baja. Ella tomó la taza, bebió un sorbo y sintió el calor familiar. Gracias, murmuró. Él se sentó en el suelo, junto a sus pies, apoyando la espalda en la pared. Permanecieron en silencio unos minutos, hasta que él dijo, pensé que no volverías. Yo también, confesó Carmen. Él levantó la vista, con los ojos de su padre pero con algo distinto, libertad, cautela, pero seguridad. No quiero hacerte daño, dijo. Eres todo lo que tengo y no sé qué hacer con eso. Ella extendió la mano y la posó en su hombro. A veces el amor es también una frontera. Susurró. Álvaro apretó su mano contra la mejilla. Hace tiempo que la crucé, contestó. No se besaron ni se abrazaron. Solo se sentaron juntos en el suelo, y Carmen acarició su pelo como cuando era niño. Él cerró los ojos y su respiración se calmó. Fue un momento dolorosamente correcto, como una despedida o una confesión. Más tarde, Carmen se retiró a su habitación, cerró la puerta dejando una rendija, se cambió y se sentó al borde de la cama. La luz estaba apagada y en su mente solo había imágenes, la mirada de Álvaro, sus dedos, su voz temblorosa. La puerta chirrió y él entró. No dijeron nada, solo se miraron en la oscuridad. Ella se acercó y tocó sus mejillas con ambas manos. Esta será la última noche, dijo. Él asintió y se quedó. A la mañana siguiente no estaba. Sobre la mesa, una nota. Me voy. No sé a dónde ni por qué. Solo sé que no puedo estar aquí y fingir. Perdóname. Si es necesario, volveré. Si no, te amaré desde lejos. Carmen leyó la nota una y otra vez. El aroma del café se disipaba en la cocina, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Supo que todo había terminado o comenzado, pero no como soñaban. Se miró al espejo, ojos vacíos, labios apretados, el cabello revuelto. Parecía una mujer que tuvo un hombre, y una madre que perdió a su hijo. 3 semanas después, llegó una carta desde un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Álvaro escribía que trabajaba en una cafetería, que miraba el cielo pensando en ella, que había conocido a alguien que le recordaba a Carmen, y que seguía tomando café soluble con 2 azucarillos, justo como a ella le gustaba. La historia terminaba ahí, pero Carmen aún escuchaba la puerta abrirse. A veces en sueños,
otras cuando el aroma del café invadía la cocina. Nunca supo si fue amor o solo una soledad demasiado cerca del cuerpo. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Aquella carta llegó en un día gris de otoño, cuando las hojas caían lentamente por las calles empedradas de Jarandilla de la Vera. Carmen la sostuvo entre sus manos temblorosas, con el olor a tinta y papel viejo que parecía contener todos los silencios que nunca se dijeron. La carta comenzaba con una disculpa y terminaba con una esperanza difusa, un deseo de que algún día sus caminos volvieran a cruzarse, aunque fuera a distancia. Mientras leía, Carmen se dejó llevar por un torbellino de emociones, nostalgia, tristeza y una extraña paz. En el reflejo de la ventana, su figura se recortaba contra el cielo encapotado, con ese vestido color crema que Álvaro había descrito tantas veces, como un eco de un pasado que nunca podrían recuperar completamente. Esa tarde, el pueblo parecía más silencioso que nunca. Las calles estaban vacías, y el viento arrastraba hojas secas que se enredaban en las esquinas. Carmen se sentó en el banco del parque, justo frente al viejo arenero donde tantas veces había visto jugar a su hijo cuando era niño. Cerró los ojos y, por un instante, pudo sentir su presencia junto a ella, como si el tiempo se hubiera detenido, pero en el fondo de aquella despedida latía una pregunta que Carmen no se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué habría pasado si hubieran dado un paso más? ¿Si hubieran cruzado esa línea invisible que los separaba? ¿Sería su amor una condena o una liberación? Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una sombra apareció en la distancia. Una figura familiar, aunque borrosa, que caminaba hacia ella con pasos lentos pero decididos. Carmen abrió los ojos de golpe y su corazón se aceleró. La figura se detuvo frente a ella, y con una voz que parecía traer ecos del pasado y promesas del futuro, dijo: «Mamá, hay algo que debes saber, algo que cambiará todo». El viento susurró entre los árboles, y en el aire quedó la tensión de un secreto aún por revelar, una historia que apenas comenzaba a desplegarse. Carmen supo entonces que aquel verano en la Vera no había sido el final, sino el principio de un misterio mucho más profundo, y así, bajo el cielo encapotado de Jarandilla, la verdad aguardaba, escondida entre susurros y sombras, lista para romper el silencio y desvelar lo que ambos habían temido enfrentar. El juego apenas había comenzado. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia.